Hey, muy buenos días a todos, bienvenidos a Historiando con Kevin, nuevamente con otra historia más, que con esta vez con un par de invitados especiales que nos estarán compartiendo un poco más de sus conocimientos acerca de este tema, que muchas veces lo pasamos por alto y no vemos la importancia que este representa a nivel histórico, y nos estamos refiriendo a la Guerra Civil Griega. Nos encontramos con la licenciada Noemí Melissa Gómez Ayala, la licenciada Paola Yasmín Diego Pérez y la licenciada Claudia Yamilet Chica Zambrano, quienes nos estarán compartiendo datos muy importantes acerca del tema. Antes de entrar de lleno con el tema de la guerra civil griega, es de vital importancia, ¿verdad? Ponernos en contexto con los hechos previos a este conflicto bélico. Así que permítanme preguntarles algo. ¿Hay algún suceso importante dentro de la historia que haya propiciado o desencadenado la guerra civil griega? Un saludo a todos y a todas. Muchísimas gracias, Kevin, por la invitación. Siempre es un placer formar parte de este tipo de espacios que contribuyen al aprendizaje de todos y de todas. Sí, existe un hecho denominado la invasión nazi-fascista de Grecia que influyó directamente. Permítanme explicar con mayor detalle lo que consistió. Primeramente, Benito Mussolini y el fascismo como tal siempre tuvieron percepciones imperialistas, por lo que el Duce desde sus inicios tuvo grandes aspiraciones para Italia. Él ansiaba convertirla en lo que anteriormente fue el Imperio Romano. Pretendía conquistar el Mediterráneo y la zona balcánica, pero para lograrlo tenía que volverse más fuerte, y allí es donde las tierras helénicas entran en la ecuación. En este momento de la historia, Mussolini creía que la victoria de Hitler era inminente y al mismo tiempo Italia ya era dueña de Albania desde 1939. Así que el Duce tomó provecho de todo esto y el 15 de octubre de 1940 Italia envía a Grecia un ultimátum exigiendo que se le otorgasen parte de su territorio con el objetivo de crear bases militares que posteriormente servirían para lograr sus objetivos imperialistas. Exactamente, y es que de hecho se dice que ese 15 de octubre Mussolini convocó una reunión extraordinaria en el cual se encontraban los altos dirigentes de la Fuerza Armada. Se los voy a mencionar, ¿verdad? Porque son un poquito complicados los nombres, pero se encontraba el ministro de Asuntos Exteriores, Galia Sociano, también se encontraba el mariscal Prieto Badoglio, también el general Mario Rota en calidad de jefe de Estado Mayor, también se encontraba el general Ubaldo como subsecretario de guerra, al igual el diplomático Francesco Jacomino como lugarteniente real, también el general Sebastiano Visconti como jefe de las comandancias de Albania. Y es que todo esto ocurre debido a que para Mussolini la invasión era inminente, es decir, ¿verdad que el ultimátum fue realmente un pretexto para la invasión? A partir de lo mencionado, me gustaría preguntar, ¿cómo y cuándo ocurre la invasión? Ocurre el 28 de octubre de 1940, justo media hora después de que Metaxas declinara la solicitud de Italia. Da inicio a una invasión. Esta invasión ocurrió desde la zona de Albania. El ejército italiano poseía un alto número de unidades militares, ya que en este momento Italia como ejército poseía no únicamente a sus efectivos, sino que también a efectivos militares de Albania, y además a esto se le suman todos los jóvenes que fueron voluntarios como consecuencia de toda la propaganda fascista que fue creada en la época. Entonces, la estrategia de Mussolini en este punto era crear un ataque desde la zona de Albania y posteriormente desde la zona de Bulgaria. Esto para poder neutralizar a Grecia desde ambos lados. El 28 de octubre de 1940, Italia invade Grecia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Después de los éxitos iniciales de las tropas italianas atacando desde Albania, los griegos llevaron a cabo una exitosa contraofensiva, empujando al enemigo fuera del país. Pero el 6 de abril de 1941, el ejército del Tercer Reich se unió a los combates del lado de Italia, lo que provocó la retirada de las tropas griegas y su rendición el 23 de abril de 1941. Correcto, y es que de hecho Mussolini estaba tan confiado porque se decía que el ejército griego era débil y era incapaz de generar algún tipo de contraataque. Y es más, Grecia contaba con eso. Ellos estaban a la espera del ataque de Mussolini
y desde mucho antes de que este ocurriera, ellos habían generado desde agosto una serie, ¿verdad?, de cursos e instructivos militares para los militares y también a los ciudadanos que de manera voluntaria quisiesen, ¿verdad?, apoyar y defender a su país. De hecho, ellos ya contaban con artillería, con trincheras, con armas y con una serie de estrategias que ellos iban a implementar para lograr atacar, ¿verdad?, a los fascistas. Entonces, ¿cómo participó Alemania en el conflicto? Como les comentábamos anteriormente, después de que los múltiples intentos de Mussolini fueran un fracaso, él tuvo que recurrir a Alemania para que Hitler enviara a su ejército en ayuda. Esto finalmente ocurre en abril de 1941, cuando ambos ejércitos, nazi y fascistas, se unen y atacan de manera simultánea a Grecia y a Yugoslavia. Esta batalla es conocida como la Guerra Relámpago o Blitzkrieg y como consecuencia, en mayo del mismo año Grecia se rinde. Esta batalla dejó como resultado por parte de los aliados 83.578 bajas y de parte del eje sufrieron 102.034 bajas y a esto se le suman todos los heridos, personas desaparecidas, daños materiales y destrozos que tuvieron como consecuencia. Entonces, luego de escuchar la participación de Alemania, ¿cuáles fueron las consecuencias de la invasión? Primeramente, después de la rendición de Grecia, esta fue dividida entre los vencedores. Alemania se apropió de la capital, Atena, el puerto de Salónica y algunas de las islas Egeas, mientras que Italia se quedó con Epiro, Tesalia, Beocia, Peloponnese, Eubea, la isla Corfú y las islas Jónicas y Cícladas. Por otra parte, surgen nuevos movimientos políticos y sociales como consecuencia de la invasión y al mismo tiempo otros se reactivan. Entre esos se puede hacer mención del Partido Comunista Griego, el Frente de la Liberación Nacional y Social ECA y la Liga Nacional de la República Griega EDES. Bien, y es que en toda esta temática no podemos dejar de lado a aquellos actores que le dieron vida a estos sucesos. Para el caso podemos mencionar a aquellos que apoyaban a la facción nacionalista, en este caso el Reino Unido, que tras la Primera Guerra Mundial ya no pudieron brindar apoyo económico ni militar a Grecia, entrando acá en panorama Estados Unidos, claro, de la mano de la doctrina Truman. Y es que acá podemos mencionar aquella tan célebre frase de ha caído sobre el continente una cortina de hierro, lo que a ellos les permitía interferir. Claro que ellos lo vendían como ayuda o apoyo, ¿verdad? De carácter de entrenamiento, de equipo militar e inclusive en armas. Para todos aquellos países que lo necesitaban y sobre todo si era en contra de lucha del expansionismo comunista y sobre todo de los soviéticos. Asimismo, ¿verdad? De la mano del Plan Marshall, brindando apoyo a través de fondos económicos a aquellos países que lo necesitasen, en este caso países europeos. Asimismo, vamos a mencionar a aquellos que apoyaban a la facción comunista. Bueno, de hecho, Yugoslavia. Yugoslavia veía con buenos ojos la creación de un Estado comunista. Obviamente, esto también le beneficiaría en sus fronteras. De hecho, se puede decir que el personaje que más apoyó fue Tito, ¿verdad? A los comunistas, ¿verdad? En Grecia, pero la URSS y Stalin, ¿no? De hecho, Stalin dio instrucciones de desarmar a las celas y a sus brazos armados, que ya vamos a explicar más adelante qué son. De hecho, la URSS demandaba, ¿verdad? Con firmeza un cese a la lucha, inclusive les incitaba, ¿verdad? O les instaba a evacuar. Y la URSS trataba de mantenerse lo más alejado del conflicto, se mantuvo al margen lo más que pudo. De hecho, se dice que por esto la relación entre Tito y Stalin, ¿verdad?, tuvo una especie de ruptura, lo que más adelante abriría una brecha para que pudieran ganar, ¿verdad?, la monarquía en Grecia. De hecho, la URSS trataba, y es que de entender por qué ellos trataban de mantenerse pacíficos y aliviar tensiones, y es que ellos no se encontraban en condiciones para entrar en un conflicto bélico, y la URSS sabía que si ellos apoyaban o trataban de implantar un régimen comunista en Grecia, significaría entrar en un conflicto bélico con Estados Unidos y con el Reino Unido, para lo cual en ese momento ellos no se encontraban en condiciones, y es por ello, ¿verdad?, que se trataron de mantenerse al margen y de hecho se dice que altos dirigentes de Yugoslavia, los cuales no se tal vez en desacuerdo, ¿verdad?, a esto, se mantuvieron fieles y leales a la URSS, por lo que suspendieron todo tipo de ayuda, ¿verdad?, a los
disidentes, ¿verdad? En Grecia, lo que obviamente eventualmente los llevaría a la derrota y al gane, ¿verdad?, de las tropas monárquicas del Papandreou. Bien, las ELAs eran parte de la facción comunista que realizaban alianzas con marxistas y con socialistas que luchaban de la mano con con el ejército, ¿verdad?, popular para la liberación nacional, las EMS, o el Frente de Liberación Nacional. Las EMS y las ELAs eran partisanos comunistas que luchaban por el control de Grecia. Asimismo, en algún momento fueron considerados como una potencia bélica de guerrillas comunistas, que también de la misma forma luchaban, ¿verdad?, de la mano con las DCE, que estos era un ejército democrático en Grecia que nace a raíz del constante temor que poseían algunos antiguos guerrilleros de ser desarmados, como algún momento lo había demandado la URSS, y asimismo estos luchaban también de la mano con las KKI o las KKE, como por sus siglas, que era el Partido Comunista Griego que luchaba, ¿verdad?, de la mano con esta facción comunista. Y no podemos olvidar la Alemania nazi, que en algún momento de la primera fase entre 1941 a 1944 ocupó una parte de Grecia. Y no podemos olvidar también otro importante dato, es que la Italia fascista en algún momento también ocupó territorio griego. Mussolini creía o decía que recuperaría territorio que históricamente le pertenecía, pero un dato muy curioso es que Grecia fue capaz de hacerles frente. Y quizás para ir finalizando, llama mucho la atención y es de destacar el cómo actores externos que pueden estar inclusive en otro continente pueden tener injerencia, voz y voto y pueden estar tan presentes, tan inmersos en un conflicto a pesar de estar a miles de kilómetros del mismo. Entonces, luego de haber escuchado el contexto de este conflicto, un poco también de los actores que tuvieron participación, ¿en qué momento comienza la guerra como tal? O sea, ¿cuál fue ese detonante para que iniciara de manera formal este conflicto? Ok, déjame responder a tu pregunta. Y cabe resaltar que a partir de 1944, cuando se produce la entrada de los aliados en Grecia, este acontecimiento debió a Elas, ya que los líderes, una parte de los líderes no confiaban en ellos. Además, en este punto también Stalin había pedido a los grupos de izquierda que no controlasen militarmente a Grecia. Y por otra parte vemos cómo actuaba el gobierno en el exilio poniendo a un nuevo presidente de corte liberal en Grecia, y estamos hablando de Georgios Papandreou, el cual esperaba ingresar al territorio como ese nuevo líder. Sin embargo, claro, esto iba a suceder una vez las tropas nazis fascistas se retirasen del territorio. Sin embargo, el grupo del Elas no apoyaba a este presidente, y es acá cuando se producen nuevos conflictos entre el Elas y el EDES y se vuelve a las armas. Así comienza una parte del conflicto, la cual si bien es breve porque se desarrolla a finales de diciembre de 1944 y finaliza pues en enero de 1945, pues es una etapa importante y la cual debe de mencionarse, y también esta finaliza, cabe decirse, por el Tratado de Barquiza, en el cual se disponen diferentes puntos. Entre ellos se puede mencionar la disolución de los grupos paramilitares, también la deposición de las armas por parte del MLAS, como una condición más bien para que éste logre participar en la vida política del país, también la creación de un nuevo referéndum para instaurar nuevamente la monarquía. Pero al final vemos cómo este pacto no tuvo el resultado que se esperaba, ya que al retirarse las tropas italianas y alemanas de Grecia, se deja un vacío en el poder, el cual va a ser de mucho interés para las partes. Es acá cuando interviene el Reino Unido, el cual fuerza una tregua incómoda, el cual al final genera una mayor alza de violencia, también una inestabilidad en el país, ya que si bien el las había dispuesto parte de sus armas, esas seguían protestando por los crímenes que había cometido la derecha. Si bien esta etapa cabe también decir que dura poco tiempo, al final comienza de nuevo la lucha entre el gobierno y pues el grupo de ELAS, ahora rebautizado como Ejército Democrático de Grecia o DSE, en el año de 1946, año en el cual también algunos autores afirman que finaliza la primera parte de la Guerra Civil griega y comienza la segunda. Y es muy interesante lo que plantea Melissa. Además hay algo curioso que se debe destacar, y es que en su primer momento la EAMLAS comienza atacando a los demás grupos y organizaciones que no tuviesen los mismos intereses que ellos, ya que los consideraban una amenaza futura. Esta jugada fue totalmente contraproducente, ya que únicamente alentó a la mayor proliferación del sentimiento anticomunista
dándole una ventaja y una nueva arma a las organizaciones contrarias, así como de sus aliados, de los cuales ya veníamos hablando anteriormente, y el gobierno ateniense fue a este punto incapaz de controlar el furor entre ambos bandos, además que también perseguía intereses propios, debemos mencionarlo de igual manera. Luego, en este punto, también hay algo importante que pasa a nivel internacional en ese momento y cómo afecta a Grecia. Ok, déjame responder a tu pregunta. Pues primero, las relaciones entre el bloque occidental y la URSS continuaban deteriorándose. Por otra parte, Yugoslavia, Bulgaria, Albania continúan enviando armas, tropas, suministros e incluso asesores a través de la frontera griega. En este punto cabe decirse que todo esto generó aún más la preocupación que ya se tenía en Occidente sobre la posible influencia de Moscú en Grecia. Sin embargo, cada vez las cosas ya venían poniéndose de color de hormigas y miren, el conflicto era inevitable. Entonces, en 1946 deriva la segunda parte de la guerra civil griega, la cual me atrevo a decir que es la más importante. ¿Por qué? Bueno, porque en este punto la DSE y el gobierno de derecha ya establecen su punto de influencia, los primeros en las zonas rurales y los segundos en las zonas urbanas. Asimismo, en un inicio, el DSE también comienza desarrollando una guerra de guerrillas en las zonas montañosas del Peloponeso y Macedonia, pero luego decide dar un giro a sus estrategias y desarrollan en 1947 una guerra tradicional, la cual me atrevo a decir que fue un grave error porque ellos no contaban con el armamento, con las tropas, ni habían hecho algo de ese tipo antes, entonces ellos no tenían el conocimiento que se necesitaba. Entonces al final esto fue un rotundo fracaso, ellos incluso intentan luego crear una capital en Kotnitsa, cerca de Albania, donde ellos tenían apoyo para tener mayor seguridad. Disculpa que te interrumpa, pero entonces el KKE tenían los recursos para mantenerse en guerrillas, pero no para realizar una guerra convencional. Pero bueno, aún así, ¿de dónde obtenían estos recursos? ¿Cómo costeaban la guerra? Porque sabemos que veníamos de un contexto de una Segunda Guerra Mundial, la cual había afectado a Europa y el mundo. Y en general vemos que Grecia no era la excepción. Pues buena pregunta, y déjame decirte que acá tuvieron un papel clave las influencias extranjeras, ya que en Grecia la derecha griega fue apoyada por Reino Unido hasta 1947, cuando este ya no puede hacerlo porque había quedado muy debilitado luego de la recién pasada Segunda Guerra Mundial. Entonces luego entra Estados Unidos hasta 1949, el cual también apoyó a la derecha griega. Por otra parte, vemos como la izquierda era apoyada por Yugoslavia. Pero los grupos de izquierda también se enfrentaron a diversos problemas internos, ya que estos entraron en disyuntivas cuando se rompen las relaciones entre Tito, gobernante de Yugoslavia, y Stalin, líder de la URSS, ya que Yugoslavia apoyaba a Grecia, en cambio la URSS no lo hacía por miedo a poner en riesgo la relativa paz que había alcanzado luego de la Segunda Guerra Mundial, y es que en este no se encontraba preparado para otra confrontación bélica. Pero habían dirigentes dentro de las organizaciones de izquierda los cuales propugnaban las ideas de Stalin, por lo cual comienzan a perseguir a todos aquellos que apoyaban las ideas de Tito, lo cual cuesta las relaciones con Yugoslavia. ¿Pero por qué harían esto? Bueno, por ese sentimiento de fidelidad hacia Stalin, porque ellos creían fielmente que él salvaría a Grecia. Ese sentimiento se mantiene hasta el último segundo de la guerra civil griega, sin embargo vemos que Stalin nunca se hizo presente. Con este presente las tropas de izquierda griega fueron derrotadas, luego que las tropas griegas monárquicas lanzaron una gran ofensiva en Epiro y Macedonia griega en agosto de 1949. Además, los miembros que habían logrado sobrevivir tuvieron que huir a suelo albanés o ser encarcelados, y es precisamente desde este país que los líderes del KKE al final ordenaron el cese de las hostilidades de manera temporal, lo que representó el final de la guerra civil griega. Y así, la monarquía al final regresa a Grecia. Muchas gracias por cada una de sus intervenciones, que no nos cabe la menor duda de que ha sido de mucho valor para cada uno de nosotros. En esa misma línea también podemos tener una visión más clara de por qué para las RI las relaciones internacionales este conflicto es de mucho interés, ya que ha sido un evento de pleno interés para las relaciones internacionales por su contexto histórico, porque
marca ese conflicto de corte capitalista, de corte socialista, que se fueron propagando a nivel internacional y más aún por las implicaciones de la Guerra Fría. Estamos hablando de este conflicto entre el gobierno griego y los rebeldes socialistas. Ahora bien, la URSS no intervino directamente, pero los grupos de izquierda sí tuvieron apoyo de otras naciones adyacentes a las ideas socialistas, como lo es Yugoslavia, Albania y Bulgaria. Ahora bien, en las relaciones internacionales es de suma importancia dado a factores como son los siguientes. Primeramente, notamos que esta guerra civil es como un antecedente próximo como parte de la Guerra Fría, que fue un periodo donde se tenía una polarización entre dos bloques, por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética, donde este conflicto fue apoyado por naciones afines a las ideas socialistas. Además, la Guerra Civil griega fue uno de los primeros escenarios de ese término de contención de la política exterior de Estados Unidos hacia el comunismo, hacia el socialismo, donde algo importante es el apoyo que se brindaba por parte del Reino Unido y Estados Unidos al gobierno griego para evitar así que poco a poco se propagara el socialismo. También dentro de este contexto, la doctrina Truman tuvo una gran influencia, ya que este conflicto fue tomando como ejemplo de esa necesidad de poner un alto al socialismo, ya que esta doctrina de política de contención establecía que Estados Unidos podía brindar ese apoyo militar y económico a otros gobiernos para así poner un alto al socialismo. También no se queda atrás el hecho de que tuvo la importancia que tuvo Grecia como punto estratégico, como el control del mar y las rutas comerciales. Para ir concluyendo, podemos decir que la guerra civil griega fue un conflicto armado que tuvo lugar en 1946 y 1949, donde se enfrentaron el gobierno griego y las fuerzas militares respaldadas por Estados Unidos contra los guerrilleros socialistas. Además de que esta guerra tuvo grandes consecuencias para la población griega, incluyendo así una cantidad de muertes, desplazamientos y una economía prácticamente devastada. Al final el gobierno griego y sus aliados, derrotaron a los rebeldes socialistas y además esta guerra fue un reflejo de un conflicto ideológico y político, siendo un episodio en la Guerra Fría y básicamente en la configuración del mundo que se desarrolló luego de la Segunda Guerra Mundial. En resumen, la guerra civil griega básicamente fue un conflicto súper sangriento, traumático para las personas en Grecia, ya que agregando que Grecia venía prácticamente de un conflicto que se vio envuelto por la invasión nazi-fascista y tuvo grandes consecuencias en la población y que fue un momento importante en la historia de la Guerra Fría y de la política mundial de la época. Y así, amigos, este ha sido un capítulo más sobre la historia que muchas veces desconocemos, pero que ha sido muy relevante a nivel mundial. Así que nos vemos en la siguiente y esto ha sido Historiando con Kevin.